un gran papá, un gran hijo, un gran hermano, un gran amigo y un gran artista. Era un buen compañero, era muy disciplinado, muy discreto, muy callado. Pedro era un gran señor, un gran hombre. Una persona tan modesta, tan humilde, que empezó desde abajo y que nunca olvidó sus orígenes, nunca. Era un amigo excepcional. Era un amigo que podría dar la vida por alguien. Era un buen hombre, era una buena persona, muy sencillo, simpático, muy cálido, o sea, muy coqueto. Ya no habrá alguien como él. Y de él se aprendía mucho. Sobre todo a ser sincero y a ser sencillo. Y eso era Pedro, un hombre sincero y sencillo. Un hombre bueno, un gran hijo, un gran amigo, un gran mexicano. Todo lo que le puedo decir, nada más. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Una tercia perfecta nacería en 1945, que dejaría huella en la historia del cine mexicano. Esta tercia era conformada por Ismael Rodríguez, Blanca Estela Pavón y Pedro Infante, que crearon muchísimas películas juntos, como Ustedes los ricos, La mujer que yo perdí, Vuelven los García y Nosotros los pobres, entre otros. De hecho, se dice que al terminar la filmación de Nosotros los pobres, una gitana se les aproximó a Pedro Infante y a Blanca Estela Pavón leyéndoles la mano. El presagio sería que los dos morirían en bolas de fuego. Al poco tiempo, Blanca Estela Pavón murió en el desplomo de un avión. En el velorio, Pedro Infante dijo: ya murió Blanca Estela, ahora voy yo. Nosotros vamos a seguirles contando anécdotas e historias del ídolo inmortal, además de la forma trágica en la que murió. Esta es la segunda emisión de este especial de Pedro Infante. De esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres mi encanto, eres mi ilusión. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Le presentamos a usted ahora la segunda parte de este especial en honor de Pedro Infante a 54 años de su muerte. La noticia que conmovió a México, el escenario que movió a una multitud de 300,000 personas, calculan algunas crónicas de los diarios en relación con el entierro de Pedro Infante. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente de aviación. Unos días antes lo recibió en su casa. Hoy que es polvo, recordamos al ídolo popular en sus esparcimientos. Tradicionalmente, los lunes, Pedro Infante descansaba. Él estaba en ese momento en Mérida y bueno, pues el lunes era día de descanso para él. Sin embargo, bueno, pues había dos urgencias. Una de ellas era que el 9 de abril, es decir, 6 días antes del avionazo, había sido anulado su matrimonio con Irma Dorantes. En este caso, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia, a través de una de sus salas, había determinado que la única y legítima esposa de Pedro Infante era María Luisa León. En consecuencia, Pedro Infante podría ser acusado de bigamia y la acusación alcanzaba también a Irma Dorantes, con quien Pedro Infante tenía una hija. Y bueno, pues la urgencia era venir a ver a la hija y a Irma Dorantes, pero también había otra urgencia de parte de Pedro Infante de tratar de llegar a un arreglo con María Luisa León para que las cosas se quedaran así, para que finalmente pues no hubiera un reclamo adicional, pero al mismo tiempo, bueno, pues había preocupación de doña Refugio Cruz, la madre de Pedro Infante, doña Cuquita,
que también, bueno, pues sentía que en cualquier momento podrían darle un sabadazo, como decían vulgarmente a su hijo, es decir, apresarlo el fin de semana para mantenerlo preso el sábado y el domingo, y el lunes, en tal caso, pagar la fianza. Así las cosas, Pedro Infante llega al aeropuerto de Mérida y decide tomar un avión comercial. Sin embargo, para su mala fortuna, para su desgracia, ya no había vuelos, ya no había asientos en ese vuelo comercial que saldría a las 7 de la mañana. Entonces, él hace los trámites para que lo traiga a México un avión comercial, un avión de una empresa de la que era socio, que se llamaba Transportes Aéreos Mexicanos, conocida como TAMSA. Esta empresa viajaba tradicionalmente hacia Belice, viajaba también a Chetumal. Dicen las malas lenguas que traía algún contrabando por ahí a la Ciudad de México. Lo cierto es que en esa ocasión venía cargada de pescado, quizás sobrecargado el avión de pescado, un avión cuatrimotor. Pedro Infante decide subirse al avión. Él tenía licencia de piloto a nombre de Capitán Cruz, así decía el papel, y bueno, él se sienta en el asiento del copiloto. Solamente van 3 pasajeros, el piloto de apellido Vidal, un mecánico y Pedro Infante. El avión empieza a despegar en la pista, repito, aparentemente sobrecargado de pescado, y apenas llevaba elevados 20 metros cuando se desploma en una forma verdaderamente aparatosa, impresionante. El avión cae sobre una casa. Finalmente una mujer que estaba lavando pues pierde la vida en una forma espantosa. Posteriormente hay una herida que finalmente va a resultar muerta. Pedro Infante ha muerto. La noticia va a correr por todos los rincones de la República Mexicana. Cuando se empiezan a apagar las llamas, cuando empieza a apagarse aquel incendio terrible, se encuentra, pues a través de la descripción que se había hecho de los pasajeros, bueno, pues los pedazos de lo que era. De Pedro Infante había quedado 88 centímetros, es decir, apenas el tórax. De un hombre que medía 1,70 había quedado solo 80 centímetros. El resto estaba diseminado. ¿Cómo lograron saber que ese cadáver, ese cuerpo, ese pedazo correspondía a Pedro Infante? Bueno, por la cabeza. En la cabeza Pedro Infante tenía una placa de platino. Esta placa de platino era consecuencia de un accidente aéreo adicional que había ocurrido años antes. Esto fue en Michoacán. Había sufrido lesiones en la cabeza Pedro Infante que terminarían por ponerle esa placa de platino. Eso permitió en su momento identificarlo. Dicen que antes de subir al avión, Pedro Infante exclamaría una frase que se volvería verdaderamente plegaria, se volvería jaculatoria. Una frase que dice: ¿saben qué? Hay que irnos muy almejas, le dice al piloto y al mecánico, porque si nos damos un guayabazo, Dios guarde la hora, Dios nos libre, válgame que no me oiga la Virgencita de Guadalupe, dice Pedro Infante al momento de subir al avión. Y dicen también que el día anterior había estado cantando La vida no vale nada. No vale nada la vida no vale nada. El caso es que finalmente viene el accidente y el escándalo llega a todos los rincones. Esa tarde Pedro Infante va a ser velado en la casa donde vivía con Irma Dorantes, allá en Mérida. Irma Dorantes recibe la noticia, va a volar también a Mérida, donde llega por ahí de la mitad de la tarde. Y finalmente va a llegar también Rodolfo Echeverría Álvarez, hermano del que después sería presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, conocido en el medio artístico como Rodolfo Landa. Rodolfo Landa era en ese momento el secretario general de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA. En consecuencia, bueno, pues él llevaba la representación de los actores en este acto, llevó la plegaria de los actores en este acto, y bueno, pues empiezan los trámites para que Pedro Infante, su cadáver, lo que queda de él, se traslade a la Ciudad de México y ahí se vele nuevamente en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores. Finalmente se va a inhumar en el Panteón Jardín, pero bueno, eso provocaría un escándalo verdaderamente inusitado en la Ciudad de México. Pero yo no me enteré en Cuba. Yo venía de regreso a México y el avión hacía escala en Cuba.
digo en Mérida. Y cuando llegamos a Mérida estaba el aeropuerto, pero lleno de gente, una cosa, un mundo de gente. Entonces yo pregunté qué pasó, y dice, no, es que se acaban de llevar los restos de Pedro Infante. Ay, todavía me acuerdo, me duele aquí. Porque fue una noticia terrible y así soltada de pronto, y de los restos de Pedro Infante. Así fue como me enteré. Ella dice que ella, para poder salir a trabajar casi al día siguiente de que enterraron a mi papá, ella tuvo que meter todo en un cofre y echarle llave y aventarlo al fondo del mar y pensar que era como una película en la que ella había trabajado y que eso nunca había pasado. Por cierto, que hasta la burrita que tenía en su casa de Coajimalpa se murió de la tristeza, porque murió Pedro. Yo creo que se murió de la tristeza, ya no quiso comer la burrita, porque siempre le cantaba, arre, arre, mi burrita ya no quiere caminar, y ya pronto llegaremos y te voy a dar tu maíz. Pobrecita la burrita ya no quiere caminar, da unos pasos para adelante y otros tantos para atrás. Arre, arre, mi burrita, ya no me hagas enojar, hoy ya pronto llegaremos y te van a dar tu maíz. Se le creó una imagen de borracho y fanfarrón, aunque en la vida real no acostumbraba a tomar ni una sola gota de vino. De hecho, era bastante deportista, ya que le gustaba crear una imagen atlética a su público, así como agradar físicamente frente a la cámara. De hecho, practicaba varios deportes, como la equitación, y le gustaba mucho pilotear. Era muy comilón, pero de borracho solamente los personajes. No puede ser. Pedro muerto, destrozado en un avión de carga en ignorado barrio de Mérida. Termina así de pronto aquel torrente de alegría, amor y aventura. Irma va a su última cita con él. El rey de la vida queda reducido a esto. Irma confronta una realidad no esperada en el adiós que jamás imaginó. Yucatán lo despide. La capital lo espera inquieta. Ella queda sola con sus recuerdos. Sus únicos pecados fueron de amor. Sería imposible no perdonárselos con un perdón envuelto en lágrimas de ternura, como las de María Luisa. El pueblo le reclama, porque a él se había entregado. No es de nadie, sino de todos. Mientras la multitud rodea sus despojos, en silencio llora su madre rodeada de sus hijas y de sus recuerdos. El dolor de su madre tiene la intensidad de una gran derrota del espíritu, y lo acompaña el dolor puro del pueblo, que es grande, sincero y espontáneo. Todos lo pregonan con sus gestos y con sus lágrimas. Ha muerto el rey de la vida. Nosotros estamos en esta segunda parte del especial del ídolo inmortal Pedro Infante. No te vayas. Pintar, si pintas con amor, ¿por qué? Volveré, te lo juro por Dios que me mira. Y lo encontró a bordo de su nave aérea, buscando la altura, persiguiendo una estrella. Los humildes le lloraron. Los niños dejaron en su féretro la dulce ofrenda de una flor. ¿Cómo no lo iban a querer los humildes si él siempre los prefirió? Sin olvidar sus orígenes, Pedro Infante tenía placer en cortar el pelo a su jardinero, a su amigo el jardinero. Amaba intensamente. Fue el amante perfecto de la pantalla y esa su voz. Su muerte fue un latigazo doloroso para sus admiradores y la gente le siguió como solo sigue a los elegidos.
en la casa del reposo eterno quedó como un eco la voz del ídolo, la presencia inmutable del hombre. Hoy, aniversario de su muerte, todavía se le recuerda, porque nunca se puede olvidar a quien siempre sabe estar presente. En este kiosco, ubicado en el centro de Coajimalpa, en la explanada principal, se filmó una de las películas inolvidables de Pedro Infante, Dicen que soy mujeriego. Bueno, en la realidad, en la situación en que vivía Pedro Infante, bueno, pues la frase era perfectamente adaptable a su circunstancia. ¿Qué pasa al momento en que llegan los restos de Pedro Infante a la Ciudad de México? Bueno, pues hay un jaloneo entre la madre, doña Cuquita Cruz, que quería que se llevaran los restos para velarse en su casa, un jaloneo entre María Luisa León, la esposa legítima de Pedro Infante, quien quería que se velaran los restos a su vez en la suya, y desde luego entre la Asociación Nacional de Actores, que quería un espacio en donde pudiera caber también pues uno de sus miembros, que era Irma Dorantes. Finalmente gana esta última opción, y entonces, bueno, se van a velar los cadáveres en el Teatro Jorge Negrete. Hay que recordar que Jorge Negrete había muerto 4 años antes, en el año de 1953. Los dos tipos de cuidado de aquella película inolvidable se van a encontrar en este marco. Bueno, pues ahora uno con el nombre que tiene el teatro, y el segundo pues de cuerpo presente de lo que quedaba de aquel Pedro Infante jovial, de aquel Pedro Infante de las grandes películas, ahí velándose en el Teatro Jorge Negrete. Adentro el espectáculo no era menor. Bueno, estamos hablando de doña Cuquita, doña Refugio Cruz, que había sufrido síncopes, desmayos, que estaba en una situación verdaderamente desoladora. Y luego, sentada, estoica, con unas gafas negras en primera fila, María Luisa León, la esposa legítima de Pedro Infante, la que le había ganado la partida a Irma Dorantes. Ella veía a quienes iban entrando para pues desfilar frente al féretro, y en un momento dado también llega Irma Dorantes, no le permiten acercarse y ella se mete a un camerino donde llora la muerte del hombre con el que se había casado en 1953. Finalmente, bueno, pues la multitud logra rebasar a los policías, entran al teatro, se hace el tumulto y finalmente se decide que al día siguiente, el 17 de abril del año de 1957, miércoles santo, bueno, pues salga el cortejo. 300 carros van a integrar este cortejo que va a llegar al Panteón Jardín. ¿Por dónde va a correr este cortejo? Bueno, sale de la calle de las Artes, da vuelta en la calle del Maestro Ignacio Manuel Altamirano, de ahí se sigue hacia el Paseo de la Reforma, da vuelta a la derecha, después Avenida Jalisco, después Avenida Revolución, después se va internando a San Ángel y finalmente va a llegar al Panteón Jardín. Justamente en el lote de los actores es donde va a estar Pedro Infante, enfrente exactamente de Jorge Negrete. Pero bueno, el tumulto sigue al cortejo, son miles y miles de personas las que llegan a ese lugar, miles y miles de personas las que intentan acercarse lo más posible a donde está la fosa donde va a tener su última morada Pedro Infante. Y de pronto llegan los mariachis y de pronto se canta la canción más sentida, la más querida de Pedro Infante, que era Amorcito Corazón. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Bueno, llega en la multitud también, pues muchos de los grandes artistas de su tiempo. Ahí estaba naturalmente Emilio el Indio Fernández, los hermanos Soler. Bueno, pues era un espectáculo curioso ver por una parte las divas, los artistas que llegaban a desfilar en ese escenario, ver por otra parte el dolor de 3 mujeres que estaban pues equidistantes. La doña Cuquita no quería a María Luisa León. Ella le había mandado un recado diciéndolo que si en vida había retenido a fuerzas a Pedro Infante, ¿por qué no, ahora que estaba muerto, le permitía que ella se lo llevara a su casa? Pero después vendrían episodios todavía más terribles, la pelea por la herencia. Los abogados representan a las viudas. María Luisa León, Irma Dorantes, etcétera, pretenden de Pedro Infante lo único que queda de él, la herencia.
aquel que a las mujeres les dé el amor y el dinero. Cuando menos se lo piensan, se queda en el puro cuero. Pedro Infante amaba lo que hacía, de hecho siempre lo decía, pero había algo que definitivamente lo apasionaba, y era volar. De hecho, en alguna ocasión le dijo con acento tajante a Ismael Rodríguez, le dijo: mira, en la vida a mí me gusta actuar, cantar, pero sobre todo prefiero volar. Rómpeme el contrato, rómpemelo, pero no me pidas que deje de serlo. Ese era Pedro Infante. El desfile de la multitud no se detiene y ella se desmaya. Pedro Vargas, otra gran voz, retiene el aliento. Presente el ratón Macías, símbolo de fuerza ágil. Cantinflas conmocionado por el compañero caído. El indio Fernández avalúa la pérdida. Tucita Llamas, la más pequeña de nuestras actrices, también llora. A su muerte, Pedro Infante dejaría muchos proyectos cinematográficos sin realizar, como por ejemplo Las Perlas de la Virgen o La Tijera de Oro, que comenzaría a filmarse justo antes de que ocurriera el accidente. Su primera película estadounidense se filmaría y se llamaría El Charro y el Cowboy, además de Ando Volando Bajo, que después sería protagonizada por Luis Aguilar. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. En un libro de reciente aparición titulado Las leyes del querer, el escritor Carlos Monsiváis escribe lo siguiente en relación a Pedro Infante, quien está dedicado el libro. A él no le gustaba abstenerse de cortejar a las jóvenes a su alcance, ni ser monógamo. No vive para actuar, vive y actúa simultáneamente y no logra evitarlo porque no renuncia a uno, porque si renuncia a uno de los dos componentes, lo destruye todo. Efectivamente, Pedro Infante, así como era en las películas, así como lo veíamos, así era en la vida real. El hombre que de pronto, bueno, pues tenía la chispa, el ingenio, el hombre que de pronto sabía llorar al mismo tiempo que sabía reír, el hombre que se tomaba un tequila y que al mismo tiempo sabía comerse un buen plato de mole con alguna persona a la que de pronto la veía en la calle y le decía: oiga, quiero que usted sea mi comadre, simplemente para darle el gusto de que sus hijos tuvieran un padrino. Y bueno, pues en ese marco, Pedro Infante llegó a ser, no solamente yo diría, el hombre que andaba tras las mujeres, cualquiera que fueran ellas, yo diría que era también el ser humano profundo, que terminó su vida endeudado porque todo lo dio, todo lo daba a su madre, las casas, la casa de Lindavista, todo lo daba a la gente que estaba con él, las casas, el dinero, las pensiones, todo lo daba pues el hombre que todo lo entregaba y que en su momento, bueno, pues jamás pedía nada. Yo me quedo con ese Pedro Infante, me quedo con el gran actor que fue Pedro Infante, no solo el que ganó aquel premio, aquella distinción de la actuación de Tizón, yo me quedo con el hombre que nos dejó algo más que lágrimas, algo más que recuerdos, que nos dejó pedazos de su vida y por eso 52 años después está vivo en el corazón de México. Uno de los grandes, dicen el Santo, la Virgen de Guadalupe y Pedro Infante. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams. José Ernesto Infante, sobrino de Pedro Infante, concluye en su libro homenaje a Pedro Infante, el ídolo inmortal, un verso compuesto de las letras de las canciones de este gran personaje. En fin, pasarán 100 años. y Pedro Infante, mexicano hasta las cachas, el Hijo del pueblo. será para muchos Muchacho alegre. que Muy despacito. nos recordará cuando le decían el Mil amores. y cómo Viejos amigos. nos hará reír con la carta Eufemia. y quizá bajo la luna De octubre. nos pregunte extrañados, ¿Qué te ha dado esa mujer? a
veces tan orgullosa y bonita. Sin duda nos dará 3 Consejos, entre los cuales uno será llevarle serenata para cantarle. amorcito corazón, A lo mejor se nos quita lo mal correspondido. y cuando salga a la ventana nos dará un suave codazo diciendo: Mira nada más y para despedirse dirá: que me toquen las golondrinas. Pero con la advertencia, después de un café, Con piquete. de que a pesar de las distancias, siempre, No se me queden, hombre. siempre estará entre nosotros. Esto fue el especial de Leyenda Urbana de Pedro Infante, del ídolo inmortal. Y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada.